Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul GR300 75W90. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de aceite que vamos a analizar pertenece a la gama GR300 y está considerado como uno de los buques insignia del fabricante Motul. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que este aceite homologa de manera oficial la norma API GL4, así como también la norma API GL5, con lo que es un aceite que se puede utilizar tanto en diferenciales como en cajas de cambio. El fabricante también nos indica que este aceite homologa de manera oficial la norma 1000L2105D, que es una norma que nos indica que este aceite cumple especificaciones de carácter militar. En cuanto a las especificaciones físicas, el fabricante nos indica que según la tabla SAE J300, que es la tabla que regula las viscosidades para aceites de transmisión y cajas de cambio, se trata de un SAE 75W90, densidad 20 grados 0,897, viscosidad cinemática 40 grados 72,6, viscosidad cinemática 100 grados 15,2, índice de viscosidad 222, punto de congelación, punto de vertido 60 grados bajo cero y punto de inflamación 200 grados. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos, con ayuda de unos códigos CAS, podemos descifrar algunos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado. En este caso, el fabricante indica un CAS utilizado 157707-863 con una concentración comprendida entre un 25 y un 50% y se trata de base PAU perteneciente a los aceites grupo 4. Hay otros CAS con concentraciones menores comprendidas entre un 2,5% y un 10% o entre un 1% y un 2,5% que quiero pensar que son algunos tipos de aditivos utilizados, los cuales no logro descifrar. Bien, y pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Por desgracia no es tan completo como a mí me hubiese gustado, pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Viscosidad cinemática 40 grados 91,26 y aquí un pequeño tirón de orejas a Motul, ya que es bastante más viscoso que los 72,6 declarados por el fabricante. Viscosidad cinemática 100 grados 14,7, en este caso es ligeramente menos viscoso que lo declarado por el fabricante, e índice de viscosidad 168. En este caso hay mucha disparidad entre el índice de viscosidad de 168 con respecto a los 222 declarados por el fabricante, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados así como la viscosidad 100 grados y en este caso hay mucha disparidad en la viscosidad cinemática 40 grados, con lo que el índice de viscosidad tampoco coincide. En cuanto al TBN, que es la alcalinidad, así como el TAN, que es la acidez, no se ha medido, pero en este tipo de aceites de cajas de cambios que no están expuestos a distintos tipos de ácidos formados en la quema de combustible, como suele ser un aceite de un motor, pues son datos bastante irrelevantes. En cuanto a la concentración de cenizas, tampoco se ha medido, pero es un dato también bastante irrelevante. Punto de congelación, así como el punto de inflamación, tampoco se ha medido. Hemos de esperar que sea bastante próximo a esos 60 grados bajo cero y 200 grados de punto de inflamación declarados por el fabricante. El parámetro de corrosión sí que es un dato que de verdad me hubiese gustado conocer, tanto por un lado por parte de la propia Motul en su hoja técnica, así como también en el análisis de laboratorio, ya que es muy determinante a la hora de poder utilizar este tipo de aceite en una caja de cambios por el tema de los sincronizadores. Los sincronizadores están fabricados de materiales no ferrosos, como norma general se suele utilizar sincronizadores de cobre o bronce, y estos son delicados en cuanto a la corrosión que sufren con el uso de cierto tipo de aditivos. Es de ahí que es interesante conocer el parámetro de corrosión para conocer la interacción que tiene este aceite utilizado en cajas de cambio con respecto a dichos sincronizadores. La viscosidad Brockfield a 40 grados bajo cero tampoco se ha medido. Esta es una prueba que se hace y quiero pensar que es específica para este tipo de aceite, ya que el aceite de la caja de cambios, o como puede ser también el diferencial, no lleva una bomba como tal que bombee el propio aceite, ya que se mueve por el propio movimiento de los engranajes. En cuanto al azufre, da un valor 2,42 y es un valor realmente alto comparado con un aceite de motor. Un aceite full SAPS como puede ser una CA3B4 tiene el límite máximo de concentración
concentración de azufre limitado a 0,5, pero en este caso suelen ser concentraciones de azufre elevadas, ya que se utilizan aditivos de extrema presión como tal y los mismos elevan mucho la concentración del azufre. Es de ahí también que, pese a que este tipo de aceite pueda tener una viscosidad semejante o prácticamente igual que la que utiliza un aceite de motor, este tipo de aceite nunca debemos utilizarlo dentro del mismo. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla, y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos al paquete de aditivos y muchos de ellos no son más que conocidos, ya que son muy similares a los que se utilizan en un aceite de motor, pero sí que las concentraciones distan bastante de lo que estamos acostumbrados a ver. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, en este caso no se ha utilizado. Fósforo sí se ha utilizado y mucho, 1772, su principal función es antidesgaste y antioxidante. Zinc también hace función antidesgaste y antioxidante, lleva 11, una concentración bastante homeopática. Boro, que hace función de dispersante, y en estas concentraciones tan altas quiero pensar que también hace función de modificador de fricción, lleva 607, una concentración muy elevada. Magnesio hace función de detergente neutralizante, 1068, también una concentración muy elevada. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva tan solo 32, que es una concentración bastante homeopática comparado con lo que solemos encontrar en un aceite de motor. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, en este caso no se ha medido, y en cuanto al titanio tampoco se ha medido. Ambos aditivos hacen función antidesgaste y antioxidante. En cuanto al parámetro de oxidación, que suele ser un indicador directo o indirecto de si el fabricante ha utilizado este para la formulación del aceite, en este caso por desgracia tampoco se ha medido. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FT, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Hay un par de crestas a las que tenemos que prestar especial atención, una de ellas, la que se forma en torno a 1750, está muy baja, hace panza, llega al tope a 0, podemos pensar que seguiría bajando un poco la cresta. Esto es señal de que el fabricante ha utilizado éster y bastante concentración. También hay una serie de crestas que se forman en torno a 1500 hasta 1000 aproximadamente, también prácticamente están tocando la línea de 0 y casi también haciendo panza, señal también inequívoca de que el fabricante ha utilizado bastante éster para la formulación del aceite. Y la siguiente cresta, la que se forma en torno a 722, está alineada con 8, de aquí podemos deducir aproximadamente que el fabricante ha utilizado en torno a un 40% de PAU. Y por último y no menos importante, también hay otra cresta a la que tenemos que prestar especial atención, que se forma entre 750 y 780, eso suele ser indicador de que el fabricante ha utilizado un aditivo, un compuesto conocido como naftaleno alquilado. Dicho compuesto como tal no es de uso muy común, aunque sí que lo hemos visto en más de una ocasión en la gama Motul 300V, lo hemos visto en algunos modelos de Ravenol gama alta, aunque en menor concentración, así como también en algún modelo de Móvil 1. Este aditivo como tal tiene propiedades muy similares a lo que puede ser el éster. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar la base utilizada, predominantemente base éster, ya que hemos visto las crestas muy pronunciadas, muchas de ellas haciendo panza. También lleva en torno a un 40% de PAO y va alineado con un poquito de naftalenos alquilados, luego que es una base muy top. En cuanto al paquete de aditivos, no estoy muy familiarizado en aceites de este tipo, como así que lo estoy un poco más en el tema de los aceites de motor, pero quiero pensar que es bastante completo y específico para la función que tiene que hacer este aceite dentro de la caja de cambios o del diferencial. En cuanto a los resultados del análisis de laboratorio, pese que el mismo es bastante parco, sí que no me ha gustado el tema de la viscosidad a 40 grados, que es bastante más viscoso que lo declarado por el fabricante, y sí que me hubiese gustado, como he comentado antes, que se hubiese medido el parámetro de corrosión Cooper, que es muy importante y que por un lado veo un error que Motul no lo publique como tal, así como también he visto un error bastante grande que el laboratorio no lo haya medido. Salvando esas dos peculiaridades de los resultados del análisis de laboratorio, pues en general me parece un aceite de caja de cambios o de diferencial muy top. En cuanto al precio, este aceite la verdad es bastante fácil de conseguir, lo tienen la mayoría de tiendas online de aceites, de seguro también se puede conseguir prácticamente en cualquier tienda de recambio física, así como también a través de Buy, de Amazon, y su precio ronda desde unos 16 euros aproximadamente hasta unos 22, 23, 24 euros, también dependiendo si la tienda como tal te incluye o no los gastos de envío. Teniendo en cuenta la calidad de la base utilizada, que me parece una base muy top, que ya nos gustaría a muchos que Motul también la aplicara
dedicase a sus aceites de motor, pues no lo veo caro. Además, si tenemos en cuenta que tanto el aceite de la caja de cambios como el aceite del diferencial se cambia de uvas a peras y estos mismos llevan muy poquita capacidad, apenas un par de litros, pues no veo necesario el tener que racanear y poner aceites de gama baja. Y hasta aquí el final del vídeo. Arriba en la parte alta te dejo un link con un enlace a un vídeo donde hablé ampliamente y expliqué distintas características tanto de los aceites de las cajas de cambio, de diferencial y de cajas de cambio automáticas, que creo que te va a ser bastante interesante ver. Abajo en la descripción te dejo también un link a nuestro grupo de Telegram, que ya somos aproximadamente unos 350 usuarios. Ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, los aceites, cajas de cambio, líquidos de freno, anticongelante, trucos de mecánica, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.